Bien, mi nombre, como ustedes ya lo saben, yo soy Liz Tamaira Pérez Meneses, soy docente. Buenos días, profe, disculpe. Habla Buenos Jacqueline días, Molina. Aide. ¿Cómo estás, Aide? Jacqueline Molina. Ah, ok, estoy con Jacqueline. ¿Cómo estás, Jacqueline? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con muchas expectativas con este nuevo curso. Bien. Quiero que me cuenten algo en la medida. ¿Cómo estás, Rosiris? Hola, Ya ahora te sí. estoy viendo. Chévere Ya, que nos podamos ver porque casi como que me un siento que no beso. estoy hablando solita. Así es, sí, señora. Sí. Bueno, mire, yo quisiera en primer término, ¿sí?, que compartamos un poquito, o sea, quién es cada uno de ustedes y finalmente pues le comparto quién soy yo y cómo me gusta trabajar y qué vamos a hacer con la materia. Entonces, ya que tengo a Rosiris aquí en la cámara, pues me gustaría oírte, Rosiris, qué haces, qué expectativas tienes sobre la unidad curricular. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Un abrazo desde Colombia, Plato Magdalena, Colombia. Qué Bueno, bueno. soy docente en una vereda, en un municipio de muy difícil acceso llamado Sabanas de San Ángel, en el departamento de Magdalena. Docente en lengua castellana y mis expectativas curricular, pues aprender y llevar todo este aprendizaje que en el día de hoy nos van a brindar para yo reproducirlo, obviamente en la institución donde trabajo. Me gustaría pues que todo fuera maravilloso para yo, esa parte maravillosa que aprenderé en el día de hoy, pues llevarla allá. Ok, Rosiris, me gustaría que me comentaras un poquito sobre en qué nivel de la maestría están ustedes. Me explico. Esta es una de las materias que básicamente los aproxima o los empieza a caminar, los ubica en ese andar sobre lo que es la investigación científica. Entonces, no sé cuántos trimestres o cuántas materias o cómo ha sido el recorrido que ustedes han tenido a lo largo de lo que ya han visto en esta maestría. Bueno, el recorrido ha sido muy maravilloso, exitoso. Y sí, hemos llevado, le voy a decir cuántos cursos, hemos llevado la parte introductoria en la unidad 1, sociología de la educación, hemos dado también educación como fenómeno social, ¿qué más? Sociología de la educación también la hemos dado, muy buen tema. También pues hemos dado los fines y objetivos de la educación. Ajá, pero Rosiris, ¿cuántas materias han visto ustedes? ¿Cuántas unidades curriculares? Ah, 2 nada más. 2, o sea que conmigo es la tercera, ¿sí? Sí, señora, así es. Ah, yo pensé que me preguntaba de cuántos cursos en general hemos Sí, o sea, dado hasta el quiero momento. saber desde que iniciaron la maestría cuántas materias o cuántas unidades curriculares habían visto para saber a partir de qué punto tengo que empezar yo. A mí me asignaron la materia y esto va para todos. Esta materia, como les decía en un inicio, nos ubica en todo lo que es el contexto de la investigación científica, ¿sí? Nos ubica en realidades que nosotros vivimos el día a día y que muchas veces se nos pasan por alto y no notamos que allí hay algo que investigar, hay algo que solucionar, hay algo que corregir. Y en ese corregir, en ese solucionar, en ese aportar al mundo nuestro, al mundo de la educación, pues también es un aportar al mundo de la ciencia, al mundo del saber. ¿Sí? Entonces, fíjense la dimensión de lo que implica para nosotros lo que es el seminario de investigación 1. ¿Sí? Ubicarnos en esos métodos que son científicos, que me dicen hacia dónde apuntan cada una de las investigaciones
que nosotros realizamos cuando utilizamos, por ejemplo, información de carácter cuantitativo o cuando usamos información, perdón, de carácter cualitativo. Ubicarnos en esas dos grandes vertientes que tiene la investigación, en esos dos grandes paradigmas, pues tiene su complejidad, pero eso no quiere decir que sea algo que sea inalcanzable o algo que sea muy difícil, no, simplemente que nosotros sepamos cómo investigar una situación, qué métodos utilizar, de qué instrumentos valernos, cómo plantearnos esas situaciones, ¿sí? Ubicarnos en el contexto de lo que nosotros estamos estudiando para no dispersar todas esas ideas que se nos vienen a la cabeza cuando nosotros queremos investigar o saber sobre algo, ¿sí? Y eso es una parte muy importante para mí, el que ustedes estén claros lo que supone y lo que implica la maestría, la especialización, el doctorado, y hablo de muchos niveles eh, profesionales, porque esto le sucede al que está estudiando una especialización, le sucede al que está estudiando una maestría, le sucede al que está estudiando un doctorado o un postdoctorado. Si no nos ubicamos en lo que nosotros vamos a hacer, entonces dispersamos muchas cosas, y es aquí donde yo quiero llamar a la reflexión. Oye, estoy haciendo una maestría en gerencia y liderazgo, que es el caso de ustedes, ¿sí? O me contradigo. Entonces, ¿cuáles son esas situaciones en las que yo tengo que ubicarme profesionalmente, hasta dónde llegan mis competencias, hacia dónde apuntan todo el universo de elementos, de componentes que definen lo que es la gerencia y el liderazgo? Un placer, Rosiris. Me gustaría compartir con otro de los compañeros. No sé si de pronto Wilder quiere compartir conmigo. Listo, profe, muchas gracias a usted. Sí, tengo problemitas aquí en la conectividad. Ok. Bueno, mi nombre es Wilder Murgas, para servirle, doctora. A lo largo de todo este año que hemos venido tocando temas relevantes en relación a la maestría, pues obviamente que yo, como siempre he tenido ese espíritu investigativo, pues estaba como esperando ya que tocáramos el tema de seminario. Y bueno, plasmar y aprender de usted todo lo necesario para poder así también tener una idea de investigación en la cual podamos focalizar en relación a lo que está sucediendo actualmente, y ahí poder también contribuir de esa manera a la investigación. Ok, qué bueno, Wilder, que tengan esas inquietudes sobre las investigaciones, ¿sí? En el caso de esta unidad curricular, ¿sí? Pues se trata de ubicarnos en ese contexto de la investigación, pero de ubicarnos desde una perspectiva científica y abocada ¿a qué? A esos problemas, a esas situaciones, a esas complejidades que indudablemente se viven en el contexto profesional en el que nosotros nos desenvolvemos, pero también en el contexto en el que los ubica la maestría que ustedes están haciendo, ¿sí? Que en este caso nos toca directamente lo que es la gerencia, lo que es el liderazgo. Hay infinidad de situaciones que tienen que ver con la gerencia, con el liderazgo. No pudiese ahorita en este momento especificar una porque realmente son muchísimas cosas las que competen a esa área. Pero sí, básicamente es ubicarlos o dar los primeros inicios sobre lo que ustedes finalmente pudiesen producir una vez que terminen la maestría y puedan exponer en el mundo del saber, en ese mundo científico que nos abre las puertas para decirnos, estamos felices de contar con un profesional más que tiene
el nivel que las sociedades mundiales requieren para poder dar solución a la infinidad de situaciones que se presentan en nuestros contextos. Entonces, fabuloso que tengas esa inquietud, fabuloso que yo pueda ser un medio para que ustedes conozcan un poco lo que es la parte de la investigación y lo que, sobre todo, lo que los aproximen a que cada una de las cosas que ustedes investigan pues tengan ese carácter científico, que es lo que finalmente nosotros como casa de estudio queremos que todos los participantes que nosotros tenemos pues salgan de nuestras universidades como profesionales con un alto nivel, con una responsabilidad, con la academia como norte, con esa academia que los lleva a ubicarlos en profesionales exitosos. Bueno, bienvenido Wilder. Son 10 participantes, apenas he compartido con Rosiris y con Wilder, Jacqueline, Lina Hey, Zulay. Buenos días. ¿Cómo está, Buenos profesora? días, Zulay. Mucho Bien, gusto. gracias. Mi nombre es Zulay Martínez. Soy licenciada en lenguas modernas. Actualmente trabajo en una institución de educación secundaria rural. Sí, como docente quiero también ser parte de ese grupo de personas que quieren hacer de la educación un puente en el cual los niños y la gente, la sociedad, podamos avanzar y podamos ir a la vanguardia de las cosas que están sucediendo en el mundo, no que estemos rezagados. Porque muchas veces creemos que la educación es algo que ya está dicho, que ya está concretado, pero resulta que cada día con las cosas que están sucediendo en el mundo, la educación también tiene que hacer una transformación, estar dispuesta a hacer algo nuevo, algo diferente, algo que esté en contexto con lo que está sucediendo. Por eso yo también me uno a ese grupo de docentes investigadores que quiere desde un ámbito lideral, desde un ámbito administrativo, poder aportar un grano de arena, no como para decir que vamos a mandar o vamos a hacer lo que lo sabemos todo, sino para ayudar a los demás a que también sean parte del desarrollo del país, de la sociedad, del ambiente donde cada quien se desenvuelve y todos unidos podamos salir victoriosos en cualquiera de las situaciones que tengamos que enfrentar. Por eso yo me decidí a estudiar esta maestría, estoy contenta de trabajar con estos docentes, estoy cada día más enamorada de esto, porque a mí me gusta la educación. Yo desde niña, me enamoré desde niña de ser educadora y desde siempre he sido una de las personas que impulsa a los demás a estudiar, a aprender, y por eso cada día no me canso de estudiar, y no solamente de estudiar yo, sino también de que otras personas lo hagan y otras personas también valoren la educación, porque definitivamente estoy convencida de que la educación es el medio para el desarrollo. Por eso estoy aquí. Le doy gracias a usted por también hacer parte de esto y a todos los docentes que hemos tenido, todas esas clases, todos esos retos que nos han colocado, aunque han sido un poquito a veces complejos y bastante fuertes, pero realmente nos hemos dado también, hemos colocado todo nuestro empeño para hacer las cosas bien, porque sabemos que esto que estamos aprendiendo no es para dejarlo en un cajón tirado, sino que es para compartirlo con otros y para ayudar a otras personas a salir adelante y que la educación pueda ser algo importante y algo que se valore en medio de la sociedad. Bueno, o sea, me parece fabuloso lo que estás diciendo y acabas de introducir a este encuentro algo que es fundamental y que nos ubica en el contexto de lo que nosotros estamos o de lo que estamos compartiendo, ¿sí? Que es la gerencia de liderazgo. Fíjense que es cierto todo lo que Zulay está diciendo, hay una necesidad a nivel mundial de mejorar muchísimas cosas, pero sobre todo lo que tiene que ver con los aspectos educativos
¿sí? Estas nuevas realidades que hemos tenido que enfrentar, pues demandan sin duda alguna que mayor compromiso de los docentes, demanda conocimientos que para muchos fueron algo que estaban allí, pero que nunca nos vimos forzados a utilizar por cuestiones de comodidad o por cuestiones de recursos tecnológicos, por cuestiones de recursos económicos, yo diría que utilizamos muchas cosas, pero no le damos realmente el valor que tienen con respecto a los beneficios que nos pueden proporcionar, ¿sí? Por ejemplo, y muchos se dicen, bueno, ¿qué pasa con la gerencia a distancia? ¿Y qué pasa con ese liderazgo a distancia? Es tan posible como cualquier hecho de los que hemos visto hasta ahora a través de estos medios. ¿Sí? Y a través de este medio hoy me comunico con ustedes. Uno de los factores más importantes que tiene lo que es la gerencia, lo que es el liderazgo, lo que es ese proceso social que nos hace humanos, que nos hace profesionales, que nos hace padres, madres, que nos hace, bueno, definitivamente seres humanos. Este proceso que estamos viviendo hoy. Esto es posible a través de la comunicación. La comunicación es un elemento importantísimo de la gerencia, es un elemento determinante del liderazgo. Si yo no me comunico, definitivamente no puedo llegar a nada. ¿Sí? Me convierto en una piedrita en la vida, una piedrita en el camino, una piedrita en el zapato de cualquier ser humano que sí quiere expresar, ¿sí? Una cantidad de situaciones, de elementos, de información, de conocimientos que son necesarios para que todos salgamos adelante. Y en la educación es muchísimo más importante de lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, fabuloso todo lo que nos ha expresado. Creo que tengo ahora aquí a Edith Mosquera. Profe, ¿puedo agregar algo? Sí, claro, claro. Sí, profe, mire, dentro de esta maestría que nosotros estamos haciendo, pues una de las expectativas que yo considero importante es el formar líderes dentro de nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces, pues esto es una de las cosas fundamentales que dentro de lo que estamos estudiando se puede dar. Perfecto, claro que sí. Y en la actualidad no se trata de cualquier líder, ¿no? Yo recuerdo con mucha frecuencia cuando teníamos la oportunidad de compartir en encuentros presenciales en los diferentes niveles en los que yo facilito, ¿sí? Llámese pregrado, llámese posgrado, llámese doctorado, siempre me han dicho, doctora, ¿y cuál es ese líder que necesita actualmente las organizaciones, que necesita actualmente nuestra sociedad? Y después de muchos analizar lo que es cada uno de los liderazgos que tienen que asumir los gerentes, los profesionales, nosotros como seres humanos, hay una combinación, ¿sí? Decir que hay un liderazgo único, que tenemos que irnos por esa línea, porque ese es el liderazgo que definitivamente marca la pauta, sería como decirles una mentira, porque finalmente el líder que realmente es líder tiene que asumir muchísimos comportamientos, tanto de un tipo de liderazgo como del otro. Tiene que asumir conocimientos que lo ubican en un tipo y lo ubican en el otro. Entonces yo siempre les decía, mire, nunca esperen de mí que yo les diga que todos tienen que ser un líder transformacional o que todos tienen que ser un líder de esta manera, porque sencillamente el mejor líder es el que permite, una vez que se ha evaluado todas las situaciones, todos los contextos y todas las particularidades, actuar en su debido momento con el comportamiento idóneo, ¿sí? Hay muchas situaciones que requieren que nosotros seamos
estrictos en nuestro actuar, ¿sí? Que mantengamos una posición bien rígida y bien firme en el momento de tomar decisiones, pero también existen situaciones en las que se demanda esa condición humana, ¿sí? Esa empatía que tenemos que tener todos los seres humanos para poder comprender, ¿sí? Que pueden existir muchísimas situaciones complejas y muchas situaciones que demarcan una línea totalmente estricta, pero que en un momento determinado tenemos que ser humanos, ¿sí? Entonces no puedo ubicarme en uno que sea muy permisivo o en uno que sea muy estricto. Tengo que mediar entre lo que sucede, tengo que mediar dentro de la norma, tengo que mediar y interpretar, yo no diría mediar, yo diría interpretar lo que es la ética, interpretar lo que es la moral, interpretar lo que son los valores, entender lo que son los sentimientos para yo poder tomar decisiones. ¿Sí? Tengo que saber hacia dónde me lleva la situación que yo estoy tomando o que estoy teniendo, ¿sí? Hacia qué horizonte me muestra. Una serie de condiciones que yo digo, oye, el liderazgo es tan bonito, es tan complejo, que requiere saber de todo un poco y requiere de muchas condiciones del ser humano para interpretar en su justo momento lo que tenemos que hacer. Entonces eso es fabuloso. No sé Mi profe, Dígame. en este caso que usted dice que no tenemos que ser líder permisivo, entonces tocaremos dos clases de líder, que puede ser el líder tradicional y pues el líder transformacional, que eso hace parte de los dos, o sea, para nivelar la Fíjate, parte. y no son solamente esos dos tipos de líderes, hay muchísimos tipos de líder que necesitamos combinar, ¿sí? El ser líder es una combinación de muchísimos factores, no es solamente uno o dos o tres, no, es una fusión de muchos factores que tienen que estar presentes en esa persona que tiene bajo su responsabilidad el hecho de conducir o de guiar todo un equipo de trabajo, ¿sí? Un equipo familiar, ¿sí? Nos sucede con mucha frecuencia. Nosotros en casa no podemos ser tan estrictos, porque también necesitamos esa parte de la flexibilidad que nos permite la armonía, que nos permite el hecho de que nuestros hijos o nuestros esposos o nuestras esposas nos comprendan. ¿Sí? No puedo ser tan lineal, tan cuadrada, como para no entender que que cada uno tiene sus necesidades y que cada uno requiere de una atención específica. Entonces, es eso lo que les quiero decir, que hay una combinación de factores que nosotros tenemos que tomar en cuenta y no pensar en que el liderazgo es solamente el ser esa persona que viene a transformar y a cambiar y a cambiar y a cambiar. No. Podemos ser líderes haciendo una fusión de todos los tipos de liderazgos que nosotros conocemos y entonces allí nos va a ir bien porque nosotros vamos a entender muchísimas cosas y vamos a tener muchísimas perspectivas sobre lo que implica ser gerente y ser líder. A eso era lo que me refería. ¿Algo más, Rosilis? Doctora, Dime, Di. buenos días, ¿cómo están? Buenos días, bien, gracias. Bueno, en cuanto al liderazgo, yo tengo como un poquito de experiencia en el sentido de que acá donde yo vivo, en Fundación Magdalena, Colombia, hay un barrio que se llama Divino Niño y yo soy madre líder de los programas se les llama Familias en Acción. Pero también hago parte de una institución, es una institución rural, en donde yo me tengo que trasladar en moto, diga usted, como una hora. Y es cierto lo que usted dice sobre los tipos de liderazgos. No es lo mismo estar con una población que no tiene casi que ver con lo de la educación, sino de la problemática que hay en los barrios y la problemática que a veces se presentan en las instituciones.
Entonces ahí me he dado cuenta que la participación de uno en una no es la misma que la participación en el otro, en las instituciones, es diferente. Porque la población es diferente, acá es de menores de edad y acá ya son personas adultas que como es que ya saben lo que quieren y lo que hacen. Entonces yo pienso que sí es verdad que hay varios tipos de liderazgo en donde uno tiene un papel muy fundamental. ¿Usted qué opina de eso? Sí, eso es cierto. Y la mejor opción y lo que yo más o sea, por la experiencia, primero como docente, como administradora, como planificadora, como investigadora, es que no nos amarremos a un solo pensamiento. Tenemos que abrirnos a toda esa multiplicidad de corrientes sobre el liderazgo, sobre la gerencia, para que nosotros nos adecuemos a los contextos y a las necesidades que hay. Y entonces allí podamos hacer nuestras propias combinaciones y podamos atender nuestras particularidades, nuestras emergencias, nuestros problemas de la mejor forma posible. De eso es que definitivamente se trata. Yo digo que en el actuar profesional, en nuestro actuar como docentes, como gerentes, como líderes de nuestras instituciones, pues aquí se trata de hacer combinaciones, ¿sí? Y de atender nuestras necesidades, o mi necesidad en este caso, que puede ser diferente a la de Edith, o a la de Rosiris, o a la de Zulay, o a la de Jacqueline. Son realidades diferentes. Entonces, yo tengo que adecuarme a esas necesidades, a esas realidades, a las capacidades que tienen nuestros equipos de trabajo, valerme de las condiciones en las que yo estoy desarrollando mi acción profesional. Surgen muchísimos elementos en los que, pues, son totalmente diferentes en un caso y en el otro. Por eso, cuando ustedes recuerden algo sobre la gerencia y el liderazgo, recuerden mi carita hoy, ¿sí? No hay una única solución a las cosas, no hay un único camino a las situaciones, no hay una única respuesta. Todo tenemos que entrelazarlo, todo tenemos que entretejerlo y adecuar cada uno de nuestros conocimientos, cada una de nuestras capacidades, cada una de nuestras habilidades para dar la mejor solución a las situaciones que presentan los diferentes contextos en los que nosotros nos desenvolvemos. De eso se trata justamente ese proceso que nos llama a la investigación, a esta unidad curricular que nos permite ubicarnos en todo lo que es el conocimiento, la formación de ese conocimiento a través de caminos realmente científicos, ¿sí? En cómo yo puedo hacer que cada situación que se me presente, yo pueda aplicar una cantidad de métodos, de instrumentos y de particularidades que requieren una forma específica para abordarla, ¿sí? Y con esto, Es pues cierto, entonces, dime, es cierto, es cierto, doctora, mire, acá hay un programa que están llevando a cabo la Secretaría de Educación que se llama Naciones Unidas, en donde todas las instituciones que se inscribieron le daban un país y los estudiantes tenían que investigar todo lo relacionado con la política, la pobreza extrema, el narcotráfico, medio ambiente, el derecho internacional humanitario. Precisamente el día de ayer fue la final, en donde varias instituciones habían pasado a la final. Entonces yo noté que ese tipo de liderazgo uno se lo transmite como a los estudiantes.
Entonces, la institución mía ganó la beca para entrar enseguida a la universidad y por eso hoy estoy contenta. Ay, felicitaciones. Bueno, esos son logros que sin duda alguna pues nos fortalecen nuestro espíritu docente, nuestro espíritu gerente, ¿sí? El alcanzar cada objetivo que nosotros nos planteamos dentro de las instituciones, dentro de nuestra gerencia, llámese esa gerencia general que conduce a una institución al logro de los objetivos finales que plantea la educación, independientemente del país donde nos encontremos, o esa gerencia que nosotros desarrollamos desde nuestro ambiente con nuestros estudiantes, pues nos fortalecen espiritualmente, nos fortalecen profesionalmente y bueno, fabuloso. Eso es muy importante cuando nosotros podemos decir, mire, se plantearon objetivos y los logramos. Finalmente eso es básicamente lo que como gerentes siempre nos estamos planteando, ¿sí? Y terminamos de lograr un objetivo e inmediatamente nos proponemos el otro, termina ese y eso es cíclico, ¿sí? Permanentemente, todo el tiempo nuestra labor va a ser esa. Plantear objetivos, lograrlos en el corto, en el mediano, en el largo plazo y volver a replantear, dejarlo que funcione, transformarlo en la medida de lo posible para hacer que sean las cosas más operativas, más funcionales, pero siempre teniendo presente, y se lo digo por experiencia, desde la parte pública como la parte privada, que los cambios son buenos, ¿sí? Pero también es bueno que conservemos y que hagamos funcionar lo que ya nos ha funcionado, ¿sí? Si algo nos está sirviendo y algo nos demuestra que es viable, que es factible, que nos proporciona beneficios, ¿para qué lo voy a desechar? Yo simplemente lo conservo en la medida de lo posible y en la medida de que el tiempo va cambiando, pues yo puedo ir evolucionando con ese algo que ya tengo y que funciona, ¿sí? No es que todo el tiempo tenemos que cambiar y cambiar y cambiar y cambiar. Sí, los cambios son buenos. Tenemos que actualizarnos permanentemente. Como docentes tenemos que estar completamente actualizados y eso demanda de nosotros estudio permanente. Yo observo con detenimiento que muchos profesionales dicen, no, yo no hago, por ejemplo, el problema de los médicos es que hay mucho estudio y nunca paramos de estudiar porque todo el tiempo tenemos que estar actualizados. Y a mí eso me da risa, pero no porque me burle, sino porque ese médico pasó por mis manos, porque puse el ejemplo de un médico, pero también voy a hablar del arquitecto, voy a hablar del ingeniero, voy a hablar del contador, voy a hablar del administrador, voy a hablar de otros docentes y resulta que todos han pasado por nuestras manos. Y a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestra vida profesional, pues tenemos que actualizarnos, porque si yo no me actualizo, ¿cómo actualizo al médico? ¿Cómo actualizo al bioanalista? ¿Cómo actualizo al odontólogo? ¿Sí? Si ellos tienen un compromiso en la vida sobre la actualización, para ellos estar al día con las necesidades de los pacientes, de las estructuras, de las organizaciones, de todos sus contextos laborales, imagínense cómo es nuestro trabajo, que tenemos que educarlos y formarlos a ellos y permitirles que ellos estén actualizados. Entonces, cuando se trata de pensar en una profesión que demanda muchísimo compromiso, muchísima responsabilidad, muchísima competencia, muchas habilidades, es la nuestra, que hace que todo ese universo de profesionales estén donde ellos quieran estar, porque para que ellos lleguen allá, tienen que estar con docentes como nosotros, como ustedes, que se están formando, que se están actualizando, que están dando su mejor esfuerzo por tener
la academia con ustedes, ¿sí? Ese esfuerzo que nosotros como institución, pues tenemos que tener también, ¿sí? Es un compromiso nuestro como institución el poderles aportar que ustedes estén formados en todos los aspectos, que ustedes estén formados para ese universo, para esta sociedad que reclama sin duda alguna un compromiso permanente. Esto pasa en Colombia, esto pasa en Venezuela, esto pasa en el universo, esto pasa en el mundo entero y no podemos nosotros pensar que no. Lo que pasa es que nosotros hasta ahorita nos estamos poniendo al día porque es que Colombia o Venezuela o Latinoamérica todavía son sociedades que siguen en ese proceso de que no hemos alcanzado, que no hemos alcanzado a tocar ni siquiera o a pensar en lo que tienen o en los procesos de formación que tienen los países desarrollados. No. ¿Sí? Yo vivo orgullosa y créanme que lo digo con muchísima conciencia de lo que estoy diciendo, con muchísimo orgullo de lo que ha sido el proceso de formación que tenemos o que hemos tenido acá en Venezuela, ¿sí? Ese proceso de formación que nosotros compartimos en muchos países, por ejemplo, como Colombia, ¿sí? Al que le queremos ofrecer todo ese universo de conocimientos que desde nuestra institución, desde el IEPSI, se viene generando en cada uno de los facilitadores para que demos lo mejor que nosotros podemos y que compartamos esta serie de conocimientos para que los participantes que se están formando con nosotros pues alcancen en su medida todo aquello y se pueda traspolar a otras sociedades, ¿sí? A otros horizontes y ya no sean o sea, en este caso ya esto que está saliendo en este momento de nuestro país, que está llegando a Colombia, pues se extienda y que sea motivo de orgullo tanto para mí como para cada uno de ustedes, así como el orgullo que tiene nuestra compañera, pues de hacernos el comentario de lo que alcanzaron sus estudiantes en ese proceso que llevaron a cabo. ¿Quién más quiere compartir esta mañana? Hola, profesora. Hola, Buenos días. hola, Lijaney, ¿cómo estás? Mi nombre es Lijaney Ortega, soy docente en lengua castellana. Actualmente no estoy laborando, pero sí estoy muy interesada en los procesos investigativos porque como docentes estamos invitados a formarnos día a día para mejorar la calidad educativa. Y para esto es necesario involucrarnos en procesos investigativos que nos lleven a desarrollar proyectos y que estos proyectos estén enfocados a solucionar todas esas problemáticas que se nos presentan en las escuelas, donde muchas veces como docentes estamos invitados a realizar encuestas, a realizar planes de aula, con el propósito de alcanzar todos esos objetivos que nos proponemos, pero muchas veces desconocemos. Y la idea con Seminario de la Investigación es formarnos cada día y conocer todas esas estrategias que conllevan a solucionar problemáticas dentro del aula y en el contexto en que nos encontremos. Por ejemplo, con la pandemia surgieron muchas falencias que tienen los procesos educativos. Por ejemplo, el manejo de las TIC. Como docentes, cuando surgió esa problemática, vimos que había la necesidad de capacitarnos más, de conocer más sobre las TIC, de involucrarnos más en los procesos de los estudiantes, de conocer cómo se manejan los estudiantes, si cuentan con internet. Y mire que todas esas falencias salieron a flote, hasta las falencias de los maestros, de los estudiantes. Y como maestros estamos invitados a
a tratar de solucionar esa problemática y aquí estamos dando la batalla, gracias a Dios. Fabuloso. Fíjense algo, ¿sí? ¿Y por qué entro yo? Y ustedes se preguntarán, bueno, pero la profesora nos va a dar seminario y se supone que en este momento ella debería estar hablando, no sé, de los tipos de investigación, de los paradigmas investigativos, de una serie de aspectos que tocan específicamente lo que es la investigación. Pero antes de ingresar a la clase, me hacía un recorrido a todos esos encuentros en los que yo he estado con muchísimos estudiantes en diferentes niveles, ¿sí? Y una de las cosas que siempre me preocupa cuando empiezo este seminario es que necesitamos ubicarnos en la maestría que ustedes escogieron, que necesitamos ubicarnos en lo que ustedes quieren estudiar, ¿sí? Que en este caso, fíjense que es concretamente en la gerencia del liderazgo, ¿sí? Y ustedes dirán, pero bueno, es que en la gerencia del liderazgo hay muchísimas cosas. Y sí, es cierto, suceden muchísimas situaciones, problemas, pero para yo entender cuáles situaciones como gerente o como líder tengo que abordar, yo tengo que primero estar claro en qué supone lo que son las competencias de la gerencia y en qué supone lo que son las competencias del liderazgo. Por eso hago hincapié y les pregunto y entramos básicamente hablando de lo que es la gerencia y el liderazgo. Eso, ¿por qué? Porque lo que nosotros y lo que yo quiero que ustedes finalmente construyan a lo largo de seminario 1, seminario 2 y la investigación final, que creo que son las tres materias, las tres unidades curriculares que los acercan a esa culminación de ese trabajo investigativo que ustedes van a presentar finalmente. Yo quiero que empecemos a construirlo desde ya, ¿sí? Pero esa construcción demanda muchísimas cosas. Una de ellas es que yo esté clara qué supone la gerencia, qué supone el liderazgo, cuáles son las actividades que yo realizo como gerente, cuáles son mis competencias, cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar, cuáles son los aspectos que yo tengo que observar dentro de mi equipo de trabajo, ¿sí? Cuáles son los aspectos en los que yo me tengo que comprometer, ¿sí? Tanto como gerente y a su vez como líder, ¿sí? Una cosa es la gerencia y otra cosa es el liderazgo, y la combinación de ellas es la que hace posible que las organizaciones, que las estructuras, que las escuelas, que nuestras aulas de clase, nuestro contexto áulico, pues tenga el mayor éxito posible en cada una de las actividades que desarrolla. Mi profe, Diga. Hola, mi profe, disculpe que la interrumpa. Bueno, de las competencias personales que pues yo puedo decir es que el liderazgo es aquella persona que tiene la capacidad de coordinar, de organizar eficazmente sus equipos de trabajo. O sea, propiciando un buen ambiente de trabajo, orientándolo, dirigiéndolo, motivándolo, que esa es una de las cosas más importantes, la motivación. Y inducirlo pues a que lleguen a las metas y a los objetivos que se plantean. Fíjense que en este aspecto Rosy pues nos está abriendo otra ventanita, ¿sí? Tanto el liderazgo como la gerencia existen multiplicidad de factores que nosotros tenemos que tener presentes. Y no recuerdo quién lo nombraba al principio, que hablaba o hablábamos de la comunicación, ¿sí? Pero existen otros elementos, por ejemplo, que intervienen en esas relaciones de trabajo que tiene que ver con por ejemplo, con la motivación, que tienen que ver con el clima laboral,
hay muchísimas cosas que se entretejen en esa gerencia y muchísimas cosas que se entretejen en ese liderazgo. En eso es lo que yo quiero que ustedes centren la atención cuando decidamos qué vamos a investigar y cómo vamos a plantear esa investigación. Vamos a plantearlos en el contexto de la gerencia y en el contexto del liderazgo. Hay muchísimas situaciones que nosotros asociamos a la calidad educativa. Muchísimas cosas que nosotros asociamos al docente como tal, pero que inicialmente pareciera que tuviese que ver con el docente como líder, y resulta que nos desviamos y entonces empezamos a ver situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la parte de la didáctica del docente, ¿sí? Con la parte de la enseñanza y del aprendizaje. Y cuando nosotros pues tocamos cosas que tienen que ver o aspectos que tienen que ver con la enseñanza y el aprendizaje, no es que nos desligamos del actuar del docente, no, pero tenemos que estar claros que una cosa es la gerencia y otra cosa es la didáctica, otra cosa es la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, cosas que tienen muchísima relación, ¿sí? Tenemos que saber cómo las vamos a enfocar para contextualizarlas dentro de la gerencia, ¿sí? Por ejemplo, una situación gerencial pudiese ser la necesidad que tiene el colectivo, mi equipo de trabajo, sobre actualizaciones en los procesos de competencias en el aula, por decir algo, ¿sí? Yo la veo desde la perspectiva gerencial, porque yo como gerente tengo que propiciar en mi equipo de trabajo la actualización, procesos de formación, de capacitación, para que mi equipo esté actualizado y pueda tener las competencias para desarrollar toda su praxis pedagógica, ¿sí? Sin necesidad de atacar un aspecto que me toca específicamente la didáctica del docente. ¿Sí me estoy explicando? Vamos en este momento a situarnos en aspectos que toquen la gerencia y que toquen el liderazgo, que pudiese y tienen mucho que ver con ese actuar de cada uno de los docentes, pero que yo tengo que verlo desde la óptica de la gerencia y no desde la óptica de una situación que me toca específicamente la didáctica, la enseñanza, el aprendizaje, ¿sí? Otros aspectos que sí tienen su proceso de investigación. Esas situaciones tienen muchísimo campo en la investigación, pero que para efectos de nuestra área en este momento no nos compete, sino nos compete la parte gerencial y la parte de liderazgo. A eso es lo que quiero que tengamos presente. Entonces, creo que clara ya mi intención de hablar de lo que es la gerencia, de hablar de lo que es el liderazgo. Quiero entrar entonces en lo que compete a lo que me pide el programa de la unidad curricular, que yo debo aproximarlos a ustedes a ese proceso de investigación. Y me plantea la unidad, la primera unidad, básicamente son 3 unidades lo que compete a esta unidad curricular, y lo que me dice la primera unidad es que yo tengo que aproximarlos a ustedes y llevarlos a que alcancen la capacidad conceptual e instrumental para construir desde la sistematicidad los procedimientos del proyecto de investigación que permita aportar a la sociedad científica, hacer aportes a la sociedad científica específicamente en esta área, la gerencia y el liderazgo. Y la primera unidad
me habla de lo que es la investigación científica. La segunda unidad me habla de la construcción del problema de investigación y la tercera es la construcción de ese marco teórico o conceptual, ¿sí? Quiero hablar un poco de lo que compete en este primer encuentro a la unidad 1, que es la investigación científica, y qué es lo que yo básicamente, qué son las cosas que nosotros necesitamos aclarar, ¿sí? En primer término, pues tener clara qué es esa investigación científica, qué características tiene, cómo son las formas de investigar, cuáles son esos tipos de investigación, ¿sí? Cuáles son esos grandes enfoques que tiene la investigación para abordar cada una de las situaciones que se plantean en el mundo de la investigación, ¿sí? Quiero empezar entonces por decirle que la investigación científica es aquella que nos va a permitir utilizar el método científico, que nos va a decir, vamos a abordar una situación aplicando una serie de fases, una serie de procedimientos que tienen un carácter riguroso, que tienen ese carácter que me va a permitir a mí decir esto lo estoy desarrollando desde la perspectiva científica porque yo estoy aplicando técnicas e instrumentos que así lo están demostrando. ¿Sí? Por ejemplo, yo les voy a hablar en este momento de lo que es la investigación documental, ¿sí? Y la investigación documental, como su nombre lo explicita, es una investigación que fundamentalmente nos lleva al contexto de investigar en documentos, en libros, ¿sí? En esa serie en toda una serie de información que ya está escrita y que me permite de una u de otra manera leerla, analizarla, sistematizarla y compartirla posteriormente desde mi perspectiva. Esa básicamente es la información documental, esa información que yo consigo en cada una de los libros, en cada uno de esos documentos científicos que me ofrece la web, en cada uno de esos instrumentos que ya han sido escritos por otros autores y que tienen la visión de ellos, pero que yo puedo estar perfectamente en capacidad de analizar y de plantear mi propia visión sobre lo que esa información supone para mí y para la sociedad. Así como está la investigación documental, pues existen otros tipos de investigación. Tenemos las investigaciones de campo, tenemos que son las que nosotros podemos ejecutar cuando como investigadores nos aproximamos a ese contexto y nos adentramos a cada una de las situaciones que se generan allí, las analizamos desde una manera objetiva, aplicando técnicas, aplicando instrumentos que me permiten extraer de allí todo lo que está sucediendo y posteriormente yo analizarlo y emitir un juicio 100% objetivo, basado en resultados, ¿sí? Por ejemplo, como los que nos ofrecen la información que tenemos a través de la aplicación de encuestas, a través de la aplicación de entrevistas generados o como producto de instrumentos como los cuestionarios, ¿sí? En sus diferentes formas. Entonces, aquí se trata de cómo obtenemos esa información, de cómo la manejamos, de cómo la sintetizamos, de cómo la analizamos. Esas investigaciones que nos permiten hacer esos recorridos históricos de un hecho o de un personaje en especial,
y que finalmente terminan aportando al mundo una serie de conocimientos que explican, ¿sí? Un hecho o un comportamiento, una actitud, un fundamento en la vida de una persona y que nos expone o nos relata todo lo que compete a esa persona, a todos sus éxitos, y por qué no, a todos sus fracasos, a todos los compromisos que esa persona ha tenido en la vida, a toda esa información que nos habla de la historia de ese hecho o de esa persona, ¿sí? Hay muchísimos niveles dentro de las investigaciones, ¿sí? Dependiendo de lo que nosotros queremos en la investigación, pues explicaremos. Eso es un nivel en la investigación, o simplemente la describimos, o la analizamos. Entonces, esta primera unidad nos ubica en todos esos aspectos. Y básicamente, pues, es exactamente lo que me pide allí. A grosso modo, ¿sí? Esta primera unidad va a tratar eso, la actividad, ¿sí? Vamos a hablar de la actividad. La actividad que yo quisiera que nos planteáramos para evaluar esta primera actividad es un análisis en el que yo pueda observar cuál es la perspectiva que ustedes tienen sobre la investigación científica. Y en ese investigar, para que ustedes fijen la posición de ustedes, vamos a tocar lo que es los tipos y las formas de investigación. Además de esas dos grandes vertientes que son los enfoques de las investigaciones que nos ubican en los paradigmas cualitativos y cuantitativos, ¿sí? Los cuantitativos, teniendo presente que son los que nos dan ese carácter numérico en la información o en la investigación, una vez que nosotros obtenemos la información y cómo la manipulamos y cómo la tratamos y cómo la analizamos. Entonces, esa forma de investigación que es la que nos da ese enfoque cuantitativo, y el otro enfoque que nos acerca más a lo subjetivo, sin dejar de ser objetivo, que es lo cualitativo, ¿sí? Ese análisis que nosotros le hacemos a la información, en la que tomamos objetivamente la información, pero que finalmente emitimos un análisis que parte de nuestra apreciación, y entonces allí entra lo subjetivo, cómo yo la estoy interpretando, cómo yo estoy analizando y cómo estoy emitiendo un juicio que va a ser expuesto a la sociedad, que tiene que ser lo más objetivo posible, pero que no puedo desvincular de mi pensamiento, sentir, de mi posición como investigador. Entonces, este primer encuentro, pues se trata de eso. Primero, de que nos enfocáramos y esa solicitud que hago directa, porque no fue subliminal, sino fue muy directa, sobre que nos ubiquemos en el contexto de lo que nosotros estamos estudiando, que es la maestría en gerencia y liderazgo. Y segundo, que nos aproximemos a lo que es en sí la investigación científica. Esa perspectiva que yo quiero saber de ustedes sobre la investigación científica, sobre las investigaciones que tienen que ver con las formas, con los tipos de investigación, sobre los enfoques que nosotros podemos abordar
dentro de la investigación. Entonces, creo que se nos está acabando el tiempo. No sé si la coordinación allí me puede decir de cuánto tiempo dispongo para finalizar. En todo caso, por Profe, si le quedan acaso. 40 minutos. Ok, ahorita es que tenemos tiempo entonces, pensé que me quedaba poquito tiempo. Quiero que hablemos un poquito, gracias Luz, que hablemos un poquito sobre lo que va a ser el plan de evaluación. Yo quisiera, sí, y es mi objetivo, el que nosotros podamos encaminarnos desde ya, pese a que es poco el recorrido que ustedes tienen dentro de este proceso que ustedes iniciaron. Sé que queda todavía un universo importante de unidades curriculares que les falta por abordar, pero sin embargo, yo sé que cuando nosotros empezamos un proceso de formación con el que ustedes iniciaron aquí en el IETSI, pues entonces ya como que vamos a empezar un proceso de formación y me gusta esto porque ya traemos nuestras inquietudes sobre el por qué nosotros queremos maestría en gerencia. Quizás en algunos contextos hemos visto muchísimas falencias, o quizás hemos visto muchas capacidades, muchísimos elementos que nosotros quisiéramos tener presentes dentro de nuestro haber profesional, ¿sí? No todo en la vida de las organizaciones y de los contextos es malo. ¿Sí? Normalmente la gente dice, bueno, pero es que aquí hay muchas cosas que arreglar y empezamos a ver, voy a hacer esto o voy a hacer lo otro porque hay muchas cosas malas. Y resulta que vale la pena también investigar muchísimos fenómenos que son buenos y de los que yo me tengo que apropiar, que también son viables de investigar para saber a ciencia cierta cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los aspectos de que las cosas funcionen realmente. Eso también es digno de investigar y es digno de reproducir y es digno de mejorar. Entonces, no todo en la investigación tienen que ser aspectos malos. No todo en la investigación es porque necesitamos mejorar y cambiar y modificar y necesitamos transformar. No, hay muchísimas cosas que nosotros podemos investigar sobre cosas, sobre fenómenos que están siendo muy productivos y que necesitamos. Doctora. ¿Perdón? Adelante. Doctora, una pregunta. Aquí en este tema sobre investigación, que es uno de las, digo yo que uno de las más importantes, puesto que, o sea, le pregunto, ¿esto va encaminado al trabajo final, en donde uno va a hacer el trabajo y ya tiene que meterse en la cuestión de la investigación con el tema que uno vaya a escoger como para trabajo final? Ajá. Ok, Sí, doctora. excelente pregunta. Fíjense algo. Yo les voy a hablar desde mi experiencia, ¿sí? Mi experiencia en todos los estudios que yo llevo, que créanme, son bastantes, me dicen que lo ideal es que cuando empiezo a investigar, empiece por investigarme yo, ¿sí? Yo voy a investigar qué es lo que yo quiero. Y yo empezaba a manejar una serie de ideas que me preocupaban en los diferentes contextos en los que yo me desenvuelvo. Les comento, yo soy doctora en ciencias de la educación y tengo una trayectoria larga en la educación, pero en ese mismo recorrido también soy administradora y también soy abogada. Entonces, yo siempre me preguntaba, ¿no?
en las diferentes áreas en las que yo he estudiado, pues si estaba estudiando planificación, por ejemplo, yo tengo una maestría en planificación global que abarca muchísimos contextos. Desde que yo empecé a hacer la maestría, yo iba relacionando cada unidad curricular con las cosas que yo vivía el día a día en mi trabajo, ¿sí? Eso me enfocó en ver a las organizaciones, ¿sí? Recordemos que la organización puede ser un ministerio, el Ministerio de Educación, puede ser la institución donde yo laboro, pero también puede ser esa fábrica donde yo ejerzo como administradora. También puede ser ese contexto legal en el que yo estoy. Estoy en este momento hablando de lo que yo he hecho para que ustedes lo tomen como referencia. Entonces, habían situaciones comunes. Vamos a suponer que en esos contextos se manejaba una situación común en la que habían ciertos aspectos que tenían que ver con cómo se manejaba el conocimiento, cómo fluía el conocimiento dentro de esos contextos, dentro del contexto de la organización educativa, como en el contexto de la organización, de la estructura administrativa en la que yo laboro, y en el otro contexto que de pronto me lleva a una cuestión netamente legal que pudiésemos pensar, pero bueno, que tienen que ver una cosa con la otra. Y resulta que en los tres contextos se maneja ese problema o esas situaciones o esos aspectos que tienen que ver en cómo fluye el conocimiento. Entonces yo me empecé a hacer una idea de que mi trabajo final en la maestría tenía que ver con cómo se manejaba el conocimiento dentro de las organizaciones. Y eso es un problema gerencial, ¿sí? Yo tengo muy en mi interior, yo tengo esa parte que me llama a la gerencia, a la planificación, a la organización, al control, a la dirección de cómo tienen que ser los contextos independientemente de la organización que sea. Y yo me fui planteando una serie, cada vez que yo entraba a una materia y yo veía, por ejemplo, sociología, y entonces en la sociología había aspectos que tenían que ver con cómo fluye la comunicación. Y cuando yo pienso en el conocimiento, uno de los aspectos que interviene es que el conocimiento tiene que comunicarse. Yo tengo que transmitirle a mi grupo el conocimiento que yo tengo para que ustedes a su vez puedan ese conocimiento manipularlo y llevarlo a todo el contexto organizacional de ustedes, y entonces vemos cómo el conocimiento fluye. Y así empecé a crearme esa visión de con lo que yo quería trabajar. ¿Por qué les hago todo este comentario? Porque yo los invito a que ustedes se empiecen a plantear desde ya en qué quieren trabajar ustedes. ¿Por qué? Retomo otra vez la idea de por qué estoy hablando de mi experiencia. Cuando yo terminé mi escolaridad, resulta que a lo largo de cada materia, yo enfocaba lo que yo necesitaba enfocar en cada ensayo, en cada análisis que me pedían. Y cuando yo terminé la escolaridad, yo lo que hice fue fusionar lo que yo tenía y resulta que ya tenía mi trabajo de investigación hecho. En cada seminario que yo vi, yo pude engranar cada uno de los aspectos que me dieron y fui formando. Y fue muy fácil, créanme que fue muy fácil el hecho de poder finalizar y entregar a esa sociedad del conocimiento lo que yo había investigado a lo largo de ese proceso de formación que fue mi maestría. Doctora. Dígame. O sea que eso, hasta ahora ya hemos visto varias unidades. Y desde la del comienzo que vimos hasta la que vamos ahora, que es la de investigación, esa es como una recopilación
de datos que nosotros ya tenemos para llegar al trabajo final, ¿cierto, doctor? Cada una de las unidades curriculares que ustedes han visto les ha abierto una posibilidad de investigación. Eso es lo que les quiero decir. En la medida que uno se va profundizando con cada unidad curricular que ustedes van a ver, los van a posicionar de algo, de un conocimiento, cualquiera que sea, ¿sí? Entonces, de pronto nos va a dar la visión, oye, mira, esto es lo que pasa en mi contexto laboral, esto es lo que sucede en las instituciones, es un común denominador, no solamente en mi institución, sino en el resto de las instituciones. Entonces, cada una de las unidades, no es que ustedes van a tomar de todas y cada una de ellas todo y todo lo van a mezclar, no, sino que nos va dando, cada unidad nos va dando luces y nos va dando un conocimiento que yo puedo utilizar para investigar. ¿Sí? Yo les estoy diciendo que yo me apropié desde el principio porque yo tenía quizás ya claro qué era lo que yo quería investigar. De pronto no es el caso de ustedes, de pronto ustedes, bueno, pero es que ahorita estamos viendo solamente lo de el liderazgo y más adelante van a ver algo de la gerencia que les va a llamar la atención. Todavía ustedes de pronto no tienen claro qué es lo que quieren investigar, pero la invitación es a que ustedes, a mí me gusta el tema por decir algo, a ver, ¿qué se me viene en este momento a la mente? Que sea sobre la comunicación asertiva o que sea sobre el ambiente laboral, ¿sí? Sobre el clima laboral, sobre el clima organizacional. Yo voy a investigar sobre eso. Y con cada unidad curricular, oye, mira, esto tiene que ver con esto y yo voy haciendo y voy recopilando la información y la voy trabajando y si de pronto estoy en una materia que me toca la parte gerencial y les piden algún ensayo en particular, ok, yo voy a hacer un ensayo sobre el clima laboral y yo empiezo a definir todo lo que es el clima laboral, qué lo caracteriza, qué aspectos lo condicionan, cuáles son los problemas más comunes dentro del clima laboral, una cantidad de fundamentos, qué teorías explican el clima laboral. Entonces yo ya resulta que eso, si mi trabajo fuese sobre el clima laboral, si mi trabajo de grado fuese sobre el clima laboral, entonces fíjate que yo ya tengo un objetivo de mi trabajo, que bien pudiese ser caracterizar el clima laboral, en la organización educativa. Entonces yo ya tengo adelantado algo porque yo ya hice una definición de clima laboral, yo ya la caractericé, yo ya la fundamenté teóricamente. A eso es lo que me estoy refiriendo. Váyanse haciendo ese planteamiento sobre qué quieren trabajar ustedes, para que esta materia que los acerca al proceso de investigación de ustedes, ya lleven un paso adelante. Después cuando ustedes terminan, cuando terminan que ya se sientan con su tutor, que ya tienen la asignación de tutores, entonces esto va a ser sencillamente, como lo hablamos así muy coloquialmente, un paseo. ¿Sí? Nosotros empezamos a construir toda la información que necesitamos para presentar nuestro trabajo de grado. No sé si disipé tu duda, Edith. Sí, señorita. Claro y conciso, doctora. Okay. Muy bien clarito. ¿Por qué? Porque ahí es en donde nosotros vamos a determinar cuál va a ser el tema que vamos a escoger, pero también, doctora, relacionado con el contexto nuestro en donde nosotros laboremos o dependiendo, pues, claro, del tema que escojamos. Fíjense que todo depende del tipo de investigación que ustedes decidan, ¿no? Yo les hago comentarios, por ejemplo, como estos, ¿sí? Hay situaciones que en los contextos, que en mi contexto laboral pareciera que fuese una réplica en todos los contextos. ¿Sí? Por decir algo, puede que existan problemas de comunicación en tu organización, Edith, ¿sí? O que de pronto las relaciones interpersonales de cada uno de los docentes pues no sean las mejores. Y es que esos son problemas únicos de tu organización. La pregunta va para todos.
No sé de pronto qué otra organización puede tener problemas de relaciones interpersonales. Recordemos que los seres humanos somos muy complejos y esa complejidad pues nos acerca mucho a los conflictos, nos acerca mucho a las diferencias, nos acerca mucho a, a ver, no no precisamente a la empatía, sino muchas veces pues a otras condiciones que no nos permiten ver que cada uno tenemos nuestras particularidades, pero que yo no puedo juzgarte si no conozco y si no estoy en tus zapatos. Doctora, pero eso tiene que ver principalmente también, mire, vea, le cuento, yo laboro en una institución rural que queda lejos de los centros urbanos. Resulta que usted debe imaginar o saber que todas estas instituciones tienen muchas dificultades, especialmente tecnológicas. Entonces, donde uno como docente tiene que buscar muchas estrategias para lograr el objetivo que uno quiera dependiendo de las clases y las estrategias que uno le lleva a los jóvenes para que estén acorde a la actualidad. Entonces yo pienso que a uno en la investigación, eso va a ser muy importante porque va a tener que buscar la manera de tomar un tema que solucione un poco la problemática que tenga cada una de las instituciones, puesto que en la institución donde yo laboro casi no hay. Eso es cierto, Edith, pero ¿qué es lo que te quiero decir con esto? ¿Sí? Si tú me dices, yo voy a abordar un problema específico de mi institución, ¿sí? Entonces, fíjate que yo te diría, ok, tú vas a trabajar con algo solamente que compete a tu ambiente laboral. Tú vas a hacer una investigación de campo porque tú estás allí dentro de ese contexto y tú vas a buscar las herramientas, los instrumentos, los métodos para obtener toda la información posible sobre esa situación y le vas a dar respuesta ahí a tu contexto. Pero así como hay ese tipo de investigación, resulta que lo que tú estás diciendo es un problema común. Vamos a suponer que sea un problema común y no suceda solamente en tu investigación, en tu institución, perdón, sino que suceda en otras instituciones. Entonces, se puede abordar también desde una investigación de campo, pero también podemos abordarlo desde la perspectiva que nos da una investigación documental. ¿Por qué? Porque estoy tratando un problema que es común a muchas instituciones en las que yo tengo que investigar y documentarme sobre ese problema y buscar una solución que documentalmente yo pueda aportar al resto de instituciones. A eso es lo que o sea, esto es muy bueno que tú lo hayas planteado porque ahí les estoy ofreciendo opciones de cómo podemos ver lo que nosotros vamos a investigar, desde qué perspectiva. Cuando aplicamos investigaciones de campo, las fases de esas investigaciones pues son un poquito más amplias que las investigaciones documentales. Las investigaciones de campo me permiten a mí aportar soluciones a través de lineamientos, a través de estrategias, a través de una serie de propuestas que pueden ser Que se deben incluir en el currículo. Que se ¿verdad? se deben incluir dentro de ese proceso de investigación que yo estoy llevando a cabo. Exacto. Una investigación documental, entonces, a pesar de que tiene esa misma complejidad, porque yo tengo que investigar documentalmente todo lo que me proporcione y me indique cuál es la realidad del hecho y cuál es el deber ser de ese mismo hecho, pues simplemente me va a llevar a generar unas conclusiones y unas recomendaciones que puedo aportar a la sociedad
sin ir más allá de proponer una estrategia o de proponer un programa o de proponer o de hacer una propuesta viable para dar solución a ese hecho. Eso lo van a ustedes a investigar, ¿sí? Cuando estén desarrollando ese primer análisis que les voy a pedir para evaluar esta primera unidad. Esa diferencia entre la investigación de campo, la investigación documental, eso que caracteriza la investigación aplicada, eso que caracteriza la investigación, los diferentes tipos de investigación que yo les voy a mencionar allí. Básicamente, con esa primera actividad, evaluamos, con ese análisis que les voy a pedir, vamos a evaluar la primera unidad, ¿sí? Y yo les voy a generar, les voy a aportar en plataforma una serie de material con la que ustedes se van a poder documentar para que ustedes saquen ese análisis que yo les voy a pedir. O sea, no nos vamos a quedar con esta clase, con este encuentro, sino que yo planteo la actividad, inmediatamente les voy a asignar ese material para que ustedes, aparte de todo lo que ustedes puedan investigar en la web, pues tengan allí un material aportado a través de la plataforma para que ustedes puedan dar feliz cumplimiento a esta actividad. Retomo entonces la idea del por qué los invito entonces a plantearse desde ya, para que, bueno, pues para que vayan, a ver, simplificando la feliz culminación del trabajo de investigación que ustedes van a aportar a la sociedad del conocimiento una vez concluyan esta actividad, esta maestría, perdón. Esa es la intención. Eso no quiere decir que lo que ustedes se planteen en este seminario es lo que ustedes van a llevar al final del trabajo de grado. No, perfectamente ustedes lo pueden cambiar. Todo va a depender de quién escojan ustedes como tutor, quién los oriente a lo largo de la presentación del trabajo de ustedes, que eso lo van a ir viendo muchísimo más adelante, porque creo que por lo que estoy viendo y el poco recorrido de las unidades curriculares que ustedes llevan, pues falta bastante y las ideas pueden cambiar y las necesidades también pueden variar. ¿Más preguntas? No, señor. Bueno, señor, mi nombre es Aide Medina. Aide, ¿cómo estás? No, aquí bien, gracias al Señor, señor, bendiciones. No, Amén. señor, al momento todo ha sido muy claro. Lo que nosotros tenemos es que seguir trabajando, seguir motivados en la investigación, y no solo en la investigación, sino los temas que hemos visto con anticipación y llevarlos a nuestro contexto, a la investigación que tenemos que trabajar mejorar nuestro quehacer docente, como personas, como líderes, como gerentes. En sí, no tratar de cambiar lo que está allí, sino reforzar o mejorar cada día y lograr los objetivos que nosotros queremos con esa comunidad. Y no solamente la comunidad en general, sino los miembros de la institución, como los directivos, que muchos de ellos están como renuentes a cambiar. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en ese cambio para que ellos mejoren y nos dejen a nosotros trabajar. Entonces, señor, en este momento nosotros, gracias al Señor, contamos con un director que nos avala las actividades que nosotros hacemos, y claro, que esté bajo la supervisión de él. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, y mejorar la educación cada día más, sobre todo en las zonas en donde cada uno de nosotros estamos vinculados, que son zonas de difícil acceso, en las cuales la comunicación es un poco difícil por falta de internet y muchos otros motivos, señor. Entonces, hasta el momento es mejorar, cada día mejorar y seguir motivados con todos los conocimientos que hemos venido realizando, hemos venido adquiriendo con todos los docentes que hemos visto. Gracias, señor.